inglés. No podés manejarte con otro idioma que no sea el inglés. Ya sea que tengas que transferir a Alemania, a, no sé, a Nueva Zelanda, se me ocurre, a China, a Japón, a Austria, dije Alemania, Sí, creo que sí, pero bueno, no sí, importa. a Francia, Sí, a Italia, siempre se utiliza el idioma inglés, ¿no? Es una especie como de idioma universal para la interacción entre las personas, ¿no? Es más, vos te encontrás cuando tenés la oportunidad de viajar que hay lugares del mundo que si no sabes inglés no sabes muy bien qué decir, ¿no? Me ha pasado, inclusive me ha pasado, tal cual. a mí me ha pasado inclusive en Brasil no entender, Sí, porque hay lugares de Brasil bueno, el portugués es muy cerrado. sí. Yo la verdad que no lo conozco, no lo sé, algunas El palabras. portugués hablado es difícil de entender para el castellano, para Tuve, el castellano parlante, yo estuve digamos. varias veces en Brasil, Sí. como te conté, por trabajo y por turismo. He ido mucho a Río de Janeiro varias veces. Bueno, y si no te manejas con el idioma inglés, la verdad es que se te complica mucho, ¿no? Tal cual. Vos sabés que una de mis primeras experiencias en internet, allá por el 98, cuando mi viejo se trajo un módem de 33 kilobytes, lento, lento, y pude conectarme a internet, hablé con un brasileño y empezamos a hablar de fútbol y me preguntaba sobre Boca, me preguntaba sobre el barrio de si es un barrio o si es una ciudad Boca, porque quería saber. Si es un mundo. Claro, bueno, Porque yo lo defino como mundo Boca, ¿no? perfecto, así se dice a veces, Porque ¿viste? Mundo Boca se porque dice. cuando vos tuve oportunidad de andar estos Sí. días por esa zona, la zona de la Boca, eh, Almirante Brown, no sé, qué otras calles hay por ahí. Ah, bueno, Caminito, ya sabes. Sí, bueno, Sí, sí, eso sí. es mundo Boca, eso es. California, creo que sí. Sí, no O sé. California es Barracas. No, California es Barracas. Ahí está. Pero, es mundo Boca, es realmente mundo Boca. Claro, y por añadidura se le dice. Caminito, como vos dijiste recién, todo ahí lo que es la Vuelta de Rocha, La Vuelta de ¿no? Rocha, Donde sí. está la Fundación Proa, donde es un lugar tan típico, tan tradicional, ¿no? Y la verdad es que es mundo Boca, vos te sentís estás en otro universo, ¿no? Es raro, el barrio, es un barrio raro. Es un barrio más característico quizá de Buenos Aires en cuanto Yo a lo creo que distinto sí. que es con respecto a los Yo creo demás, que sí, ¿no? yo La creo que diferencia que hay, la diferencia que hay. Sí, yo creo que sí. Mundo Boca se dice ahora por extensión a todo lo que tiene que ver con Boca Juniors y a nivel mundial, ¿no? Claro. También, como diciendo, si Claro. están hablando de Boca en otra parte del mundo, es Mundo Boca también eso, pero Claro, porque vos fíjate que lo hablamos, Buenas. Ricardo, hola. Lo ahí hablamos. está Ricardo tirando piedra de Ahí la está Ricardo tribuna. tirando piedra, sí, de la Siempre los tribuna. mismos inadaptados, una bomba más y nos vamos, dice el árbitro. ¿Se acuerdan cuando el árbitro decía una bomba más de estruendo? Pero tiene, Y cortamos, pero tiene una bandera que dice aguante radio de todo ahí, Entonces lo dejamos. Lo dejamos. Lo sí. dejamos. Sí, sí. Bueno, y no sé dónde nos quedamos. Sí, el mundo Boca, de Sí. eso estábamos hablando. Pero bueno, al caso es que yo estaba hablando de que me conversé con un Esto te iba a decir. Sí. Cuando vos vas a otras ciudades de que podés viajar, que podés ir a conocer otros lugares, no te encontrás con mundo Barcelona, mundo Real Madrid, mundo PSG, mundo Manchester. Claro. ¿Viste? Esto Es verdad. es muy argentino, es muy boquense, es eso, ¿no? Sí, y aparte Hincha de Racing, es ¿no? un barrio reconocible para un solo club. Está bien que Totalmente. los barrios son barrios, porque vos vas a Manchester y también hay barrios distintos, pero uno identifica ahora con dos clubes, Manchester. clubes. Cuando dice Manchester, dice puede ser el El United City o el City. o el United. Claro, en cambio... Históricamente fue el United. Y más grande. Y el hace club unos más grande. 20 años será Con las inversiones de el estos... City. de Desde estos- cuando llegó el Kun Agüero y, ¿no? Claro, algunos árabes, ¿no? También. Algunas capitales, ¿no? Que hicieron que el Manchester City... Yo siempre fui muy hincha del Manchester United, de pibe. Manchester Más que nada United. por Eric Cantona. Eric Cantona. Por Cantona, por el francés loco que le pegó la patada voladora en la cara al hincha. Esa vez que el hincha lo insultó, le dijo francés, no Sí. sé qué, y fue le dio una patada voladora en la cara. Mi viejo decía,
Pensá que acá tenemos alambrado para que los hinchas no fajen a los jugadores, y a Inglaterra va un jugador y le pega a un hincha. Le pega a un hincha. Qué distinto es el mundo ese. Pero yo era por Cantona, que Cantona era un genio. Eric Cantona. Total. Y después cuando el Manchester City empezó a andar bien, dije, ¿qué es esto? Se me dio vuelta al mundo. Se me dio vuelta estos celestes, ¿de dónde salieron? Claro. Porque antes era la cargada. Yo hasta había hecho una página de internet. Sí, yo que tengo algunos años más que vos, seguramente Ricardo en esto me va a acompañar, no porque sea mayor, sino porque tenemos memoria, sino porque tenemos memoria. El City no existía cuando nosotros éramos chicos. Y sí, la vez seguido. Es más, la final de uno de los mundiales, de una de las copas de clubes, Estudiantes la jugó con el Manchester United. Y le ganó a Estudiantes. Que en algún momento fue el equipo más importante del mundo, el Manchester United. Sí. Después lo desplazó el Barcelona con toda esa locura. Messi, Ronaldinho, Ronaldo, bueno. Fíjate que coincide más o menos las fechas con la vez en la que Inglaterra salió campeón del mundo. En el 66 salió campeón del mundo y 68 fue la final United contra Estudiantes. Era la época, y de hecho jugaba el mismo bueno, ahora ya me va a salir el nombre del jugador que jugaba en la selección y en el Manchester United. Famoso. Ya me va a salir. Ya no vamos a acordar. Pero bueno, ganó Estudiantes esa final. Claro, sí, el famoso que contó José María Muñoz, que le pegaron un paraguaso cuando gritó el gol de Estudiantes, ¿no? Allá en Old Trafford. Allá en Old Trafford, sí. Le pegaron un paraguaso. Hasta ahora creo que es el único club del mundo en salir campeón en Old Trafford que no sea el Manchester United, ¿eh? Es el único. Me parece que el único club del mundo en dar la vuelta olímpica en Old Trafford es Manchester United. Sí, Además suena bien a mí, a los que decimos que hablamos en inglés. Suena lindo el nombre, Manchester United. Es como... Tiene mucha fuerza, ¿no? Muchos clubes de Inglaterra se llaman United. ¿Viste? Claro. El West Ham United, el Leeds United. Porque se ve que había más de un club en algún momento y se unificaron. Entonces quedó el unido. Lo llevaron a un solo club. Acá hay muchos clubes unidos. Unidos de Pompeya, Juventud Unida. Así que puede tener que ver con que antes eran dos grupos que armaron el club. Se unificaron. Sí. Pero inmensamente conocido por el boxeo. Unidos de Pompeya, por el boxeo, tal cual. Tenía veladas de boxeo históricas. Qué interesante. Y muy vinculado al Club Huracán. A los que... en cuanto a los hinchas son hinchas de los dos, digamos. Y porque está muy cerca, estás a escasos... Pompeya es Huracán. ¿Cuánto habrá? 20 cuadras a la cancha, a la sede de Huracán y de la cancha. Claro, porque por Alcorta no es muy lejos de ahí. ¿Estás ahí nomás? Ahí nomás estás, sí. Pompeya aparte es barrio quemero. Bueno, no hay duda de eso. yo que pasé buena parte de mi infancia en Pompeya, porque ahí vivían mis abuelos paternos, ya lo he dicho en más de una oportunidad. La mayoría de la gente era hincha de Huracán. Yo me acuerdo del 73, Pompeya estaba revolucionada. Claro. Y mis compañeros de colegio, yo hice el colegio secundario en el Instituto Nueva Pompeya, atrás de la iglesia de Pompeya, en la calle Fournier, ¿sí? Que ahora la iglesia la están arreglando porque tuvo una serie de rajaduras y la están reparando porque bueno, es un edificio que tiene más de 125 años. Que es la que está sobre Sáenz, la Sáenz, famosa. Sáenz y Esquiú. Claro, Sáenz y Esquiú. Frente a la plaza de Traful. Bueno, Esquiú otro nombre religioso, ¿no? Ahí está. Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú. Ahí está. Sí, bueno, la iglesia, ahora vuelvo al tema, pero la iglesia tiene como 125 años, fue inaugurada hace cerca de 100 años y bueno, hace poco tiempo apareció una rajadura en la torre principal donde está el campanario. Mirá. Y los relojes. Si vos vas a Pompeya, la ves, está como enfundada en media sombra azul. Mira, casualmente hoy anduve por ahí y lo miré. Y tiene los andamios, están trabajando porque, bueno, y la calle Esquiú estuvo durante fácilmente un mes cortada porque había riesgo de derrumbe. Y de que se cayera, sí. Mirá vos. Bueno, ¿Te acordás que en alguna oportunidad se cayó una de las cúpulas de la iglesia de Luján? Sí. O la cruz, o una de las cúpulas. ¿Te acordás? Sí. Que cayó por cosas, por el viento, por no sé. Claro. Bueno, acá no es del mismo tamaño, pero habría riesgo de que cayera, ¿no? Bueno, volviendo al tema, en el año 73, cuando Huracán sale campeón creo que era el torneo nacional en aquella época, ¿no?
Creo que fue el Nacional, El porque, Nacional. porque clasificó a la Copa Libertadores, Huracán. Exactamente. Entonces me hace pensar que fue el Nacional, ¿no? Porque el Metropolitano no te clasificaba a la Libertadores. Acá estamos hablando del famoso Huracán de Menotti, ¿no? Sí. Del 73, con aquellos jugadores fantásticos como ¿estamos saliendo? ¿Cómo? Como Babington. Sí, ¿no? Habla. ¿Ahí está? Sí, está sí, perfecto. sí, sí. Qué sé yo, Babington, Brindisi, Houseman, que fue la base Aballay. que fue la Aballay, Basile, que fue la base del Mundial Del 78, sí. que esto ya lo hablamos, ¿no? River y Huracán fueron la base del Mundial 78, diría yo. Sin lugar a dudas. Sí, sí, y con una llamativa, pero no llamativa criticando, llamativa ausencia de jugadores de Boca. Exactamente. De hecho, era el debate que había en ese momento, si mal no entiendo, ¿no? Porque Boca campeón de la Libertadores y campeón del mundo era en ese momento. Boca salió campeón del mundo en el 78. ¿Quién era el técnico? ¿Lorenzo? Claro, las diferencias de estilos. Juan Carlos Lorenzo. ¿No? Claro. Lorenzo contra Menotti era casi Bilardo Menotti, podemos decir. Un antecedente del Bilardo Menotti que vino luego, ¿no? El Boca River de estilo de juego, después se dio entre Bilardo y Menotti, ¿no? Sí. Y ambos ganaron mundiales. Y es que por eso la rivalidad enorme que quedó. Ya quedó y después lo que no se le perdonó tampoco a Menotti, a pesar de haber ganado el mundial, no haberlo llevado a Maradona, ¿no? Sí. Porque Maradona ya estaba despuntando y ya se sabía lo que iba a significar. Pero bueno, el que gana tiene razón, fútbol, así por que supuesto, ya está. Ya está. Pero en el 82 Diego no anduvo muy bien la selección en general. Justo estuvo la guerra de Malvinas en ese mismo momento, algo increíble fue. País en guerra mientras estaba jugando el Totalmente. mundial. El único caso debe ser Irán. Ahora, Sí, que está en guerra el país y están jugando probablemente para más Inri jugando en el territorio que le está tirando las bombas, ¿no? Probablemente. Porque Irán y Estados Unidos. Y a lo mejor en el 50, en el Mundial del 50, la Alemania que estaba siendo juzgada. Claro, ¿No? claro. Que estaba siendo juzgada por los crímenes. Estoy pensando de guerra, ¿no? en el 50 Alemania no sé si participó del Mundial del 50. No lo recuerdo, creo que no lo tengo presente. Creo que no vino. Creo que no lo dejaban de alguna manera, como diciendo, todavía no estaba armada la Federación Alemana de fútbol, como debe ser. La nueva federación. Y estaban saliendo de todo lo que fue la guerra. De la división del país, ¿no? Totalmente. Porque ya eran dos Alemanias. Entonces ya había otro Alemania tema. Oriental, Alemania Occidental. Exactamente. Bien marcada, bien definida, que eso se estableció cuando se juntaron en Yalta. Sí. Que se juntaron Roosevelt, Stalin y Churchill. Sí. Ahí está. Sí. Se juntaron los tres tenía un nombre eso. Sí, Ahí me sale convención, pero no fue la convención, fue otra cosa. Se reunieron en Yalta y ahí donde se repartieron el territorio europeo, ¿no? Sí. Fundamentalmente el territorio alemán, ¿no? Sí, aunque Europa también, en cierto modo, ¿eh? Y un poquito de Asia. Y un poquito de Asia. Sí, claro, yo creo que fue el primer ordenamiento, sí, ¿no es cierto? Geopolítico mundial. Geopolítico mundial se dio en el año 47, 48. Bueno, 47 se funda la ONU, si mal no recuerdo. Sí, 47. Como para legalizar todo ese nuevo marco, ¿no? Y lo que no es un dato menor, mira cómo nos vamos de un tema al otro. Sí. Lo que no es un dato menor que se crea el Estado de Israel en el año 47. Sí. Sí, claro, bueno, está todo relacionado. O sea, hubo un reordenamiento geopolítico, sí, a nivel mundial, con la división de territorios y la creación de nuevos estados. Sí, totalmente. Y incluso la Unión Soviética estuvo de acuerdo con la fundación del Estado de Israel, contrario a lo que se suponía que iba a pasar, ya que la Unión Soviética tenía un territorio dentro. Esto no lo sabe mucha gente. Tenía un oblast. Amplía con esto. Oblast sería algo así como provincia en ruso, sí, que era Vishivistán para los judíos. O sea, había un Estado judío dentro de la Unión Soviética. Mira. Pero claro, había un tema también de que había negociaciones entre las grandes potencias. Entonces fue una cesión que hizo Stalin a cambio de otras cesiones en territorio. Un intercambio, exactamente. Un intercambio de territorio. Exactamente. Lo mismo cuando Stalin intentó que todas las repúblicas soviéticas tuviesen voto en la ONU. En la ONU. Con eso ganaban. Una locura. Porque eran como 17 repúblicas. Era una locura. Y los yanquis le dijeron, mirá que así van a votar los estados nuestros, que son 50. Le dijo, y ahí Stalin dijo, no, entonces negociamos solamente Ucrania, Bielorrusia
y Rusia y la Unión Soviética, y negociaron eso. Y eso. para la gente que no se acuerda, en la ONU, Ucrania y Bielorrusia tenían voto propio, aunque estaban dentro de la Unión Soviética. O sea, podían decidir el voto. O sea que la URSS tenía 3 votos, hablando así, Sí, en plata, ¿no? Digamos. Pero a lo mejor no estaban tan de acuerdo con el régimen. Claro, se consideraban naciones constitutivas de la Unión Soviética, como si fuera que son las cabeceras. Claro. Rusia, Bielorrusia y Ucrania eran las viejo imperio el viejo imperio ruso. El viejo imperio ruso, las 3 naciones que gobernaban en un momento. Entonces, claro, quedaba como eran las que tenían Vos potestad. estás hablando todo post-zarismo, Yo estoy hablando ahora, claro, post-1917. claro, con la Unión Soviética. Post-1917. Claro, antes era el imperio ruso, pero era muy unificado, muy unitario, y Sí. bueno, la Unión Soviética se buscó cierto federalismo, debido Sí. a que había, por supuesto que era unificado en otros aspectos, pero federalismo en cuanto a lenguas y esas cosas, había educación en la Mirá. lengua de la zona, Sí, en sí. Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, todos estos países nuevos que hay en Asia Sí, Central, sí, sí. era todo de la Unión Soviética. Y Todo territorio de la Unión tenían Soviética. lenguas túrquicas, musulmanes eran en su religión. Sí. Complicado, otros animales, por Sí, decirlo sí, así, sí, ¿no? sí, sí, era otro rebaño. Otro rebaño, había Era que otro tratarlos rebaño, con era otro amor rebaño. para que no se genere conmoción, ¿no? Claro. Y de hecho hubo incluso Que no se terrorismo. levantaran, ¿no? Y el terrorismo islámico, uno sabe que todavía no existía, pero estaba empezando a aparecer con problemas religiosos ahí. No, porque el terrorismo islámico empieza ya por los años 70, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Y se instala definitivamente en los 90, ¿no? Cuando empiezan los atentados, no sé, a la maratón de Boston o después de las Torres Gemelas, Sí. los atentados acá en Argentina, ¿sí? Yo creo que el La momento... embajada y la AMIA. Claro, pero eso se podía relacionar con un tema político, porque la Palestina lo mismo. Eran islámicos, pero lo de Múnich 74, no sé si podemos... Ahí está. 72, no sé si podemos decirle terrorismo islámico, porque era muy muy político el enfoque que tenían. Muy queremos la independencia de Palestina. Claro. Pero el terrorismo islámico como tal creo que nació en el 98, básicamente a nivel moderno, con los bombazos de Bin Laden a las embajadas estadounidenses en... Voy a tocar de oído, ¿eh? Dale. Kenia y Tanzania, si Puede mal ser. no recuerdo. Sí, sí, puede ser. Dos embajadas africanas que fueron bombardeadas, atacadas por coches bomba, Sí, y dinamitadas. ahí conocimos lo que era Al Qaeda. Ahí escuchamos por primera vez el término. Ahí donde aparece Al Qaeda como haciéndose cargo, como diciendo yo fui el que puse las bombas, ¿no? Fuimos Exactamente. nosotros. 3 años después, Sí. las Torres Gemelas. Bin Laden. Pero ya tuvimos un primer Sí, conocimiento. mira, Alejandro, cuánta polémica tuvimos, o hay todavía alrededor de todo eso que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? A ver, los atentados de Argentina, se sabe que la embajada de Israel y de AMIA, se sabe quién fue, ¿sí? Se sabe que fue Irán, bueno, y ahí estamos yendo y viniendo con el penduleo argentino de siempre, de la justicia, bueno, que nunca se termina de definir nada, ni nunca se termina de determinar quién tiene culpa y quién no, bueno, es el tema de la justicia. Sí. A ver, se sabe, pero legalmente no se terminó de dictaminar. No se termina de Así definir. que siempre te pueden decir no se sabe, porque a la larga no está el gancho ahí Y puesto. pasaron, ¿Y cuántos estamos años? hablando del 30, 92 más de 30 y del años. 94. 32 años y 34 años, es un montón. Es un Una montón. locura de tiempo. Ya se borraron todas, Bueno. todas las posibilidades. No se sabe qué pasó con Nisman, por ejemplo. No, seguro. Se sabe No. qué pasó, pero... No, digamos, ya sé. Entiendo. Y después, bueno, después viene la maratón de Boston, después viene las Torres Gemelas, que Claro. eso trajo tanta tela para cortar, ¿no? También. Que inclusive en algún momento hasta se dijo que era un autoatentado. Sí, yo soy más propenso a pensar de que puede haber sido más tipo Pearl Harbor que un autoatentado. Esa cosa de Lo dejaron venir. dejar hacer. Lo dejaron ¿no? venir. Como dejar hacer. Bueno, Sí. lo que vos estás diciendo de Pearl Eh. Harbor cuenta la historia que ellos sabían que Japón iba a atacar. Y sabían dónde. Y bueno, Sabían que iba a atacar porque no por nada portaaviones, cruceros y estaban de maniobra. Ellos decían que estaban de maniobra. maniobra. Y dejaron algo en el puerto, como para decir, en el puerto de Pearl Harbor, Puerto Perla, ¿sí? En el puerto Perla. Ahí está. Dejaron algo Pearl. como para decir, bueno, para justificar el ataque, ¿no? Como para decir, bueno, que es cuando
Roosevelt dice Estados Unidos está en guerra, ¿no? Claro. Frente a todo el Congreso y frente a toda la nación, dice, bueno, Estados Unidos está en guerra y Sí, ante un ataque así no podés no entrar en guerra. empieza ¿no? esa maquinaria infernal que Claro. fue porque todo se puso a disposición de lo que fue el desembarco en Normandía, cuando se abren los dos frentes, ¿no? El frente europeo y el frente asiático, ¿no es cierto? Contra Japón, y después cuando se abre primero el desembarco en Normandía a través del Canal de la Mancha desde Inglaterra con los aliados, 1944. 1944, y el ataque es el 7 de diciembre del año 42. Es el ataque a Pearl Harbor, si mal no me acuerdo. Puede ser. 7 de diciembre del año 42. Puede ser. En el mismo momento estaban peleando los nazis, el ejército de la Wehrmacht, en Stalingrado, ahí en la Unión Soviética. Mientras tanto hay una guerra encarnizada en la URSS en ese momento, Exactamente. con muchos miles de muertos por día. Era algo terrible lo que estaba pasando. Dentro Ahí. de la Unión de Repúblicas Socialistas Dentro Soviéticas. de la Unión Soviética, porque ya los nazis habían llegado en un momento a 50 kilómetros de Moscú. No hay que olvidarse de la batalla de Moscú, que fue decisiva. A ver, yo quiero tu opinión, ¿no? sí. Porque en varias ocasiones que toqué este tema con gente muy versada en lo que fue, que había leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es tu opinión con respecto a cuando el nazismo abre el frente ruso? ¿Se come el invierno ruso? ¿No lo tiene en cuenta? Claro, no lo tiene en cuenta, pero no por un lado de qué tontos los alemanes no saben que en Rusia hace frío, como ¿Qué pensaban, que iba a ser una Blitzkrieg? Que iba a ser algo más rápido, exactamente. Subestimaron Aclaremos lo que es la Blitzkrieg, ¿no? Sí, de La guerra relámpago. Guerra relámpago. Claro. Perfecto. Blitz es relámpago. Claro, ahí está. Y hoy en día se usa para, por ejemplo, las partidas de ajedrez rápidas, se dicen partidas Blitz. Blitz. Sí. Había unas zapatillas Blitz Ahí va. que se las puedo nombrar porque no existen más. No existen más. Y la fabricaba Lewon Sassian, acá en Valentina Encina, se llaman Blitz. Ah, bien, Mirá, eran relámpago, el tipo era rápido. Claro, con eso, sí. claro. La Blitzkrieg era la guerra relámpago. Exactamente. Que Alemania aplicó muchísimo, ¿no? Y con gran éxito en algunos lugares. mucho Francia éxito. es el caso más Con emblemático, mucho ¿no? éxito. Sí. Porque que caiga Francia en 3 semanas es una guerra relámpago exitosa. Impresionante. Ellos pensaban llegar a Moscú en un mes y medio, por decirlo así, y subestimaron. Yo creo que lo que subestimaron fue la capacidad de resistencia del pueblo ruso. Creo que pensaron que el sistema político estaba tan podrido de alguna manera y la gente estaba tan molesta con sus dirigentes. Estaba corrompido. Sí. Yo digo podrido porque me refiero también a un tema de pauperización, quizás. Los nazis habrán visto, esta gente es pobre, esta gente no tiene mucho, nos va a terminar tirando con piedra en un momento. Le matamos 1 millón de personas. Lo subestimaron. Como Totalmente. diciendo, este gobierno de Stalin no puede resistir un ataque nuestro, un embate de la Wehrmacht tan violento. En cuanto de la Luftwaffe, claro. Y en cuanto nosotros, habrá dicho el muchacho, el austríaco pintor, ¿no? Que gobernaba Alemania, en cuanto nosotros nos mostremos como liberadores. El austríaco. Y bueno, bien dicho, ¿eh? Y bueno, hay que recordar la historia. El austríaco. Él fue austríaco. Perfectamente. Él fue austríaco. El austríaco. El austríaco más famoso, claro. ¿no? Que, cuando hay un meme que dice la búsqueda. No fue Niki Lauda. ¿Cuál es el no me acuerdo si Mozart creo que era austríaco. Mozart, sí, claro. Como diciendo, a ver cuál es el austríaco más famoso en cada país de búsqueda de Google. El que aparece primero es el pintor. Es Adolfo. Vos sabés que fue herido en la Primera Guerra Mundial en un testículo. Era un cabo y fue herido en la Primera Guerra Mundial. O sea, era el Herminio Iglesias austríaco. Exactamente. Bueno, Vos sabés que una persona muy inteligente, ¿no? Una persona a quien yo quise mucho, al doctor Luis Serra, ¿no? Luis Ernesto Serra, una persona que quise entrañablemente, ¿no? Lamentablemente ya no está en este plano. Él me decía, ¿cómo podía ser que un pueblo tan inteligente, tan formado, tan preparado, pudo ser dominado por la mente de un tipo que estaba desquiciado, ¿no? Porque voy a hacer un paralelismo con la Argentina. Vamos, dale. Y me la voy a jugar con esto porque porque obviamente que la Sabés comparación. que yo te banco. Por eso, así que pero voy a ser respetuoso con esto que voy a decir, dale. porque la comparación que voy a hacer no es lineal,
Simplemente es poética, ¿eh? Bien. O sea, no tiene que ver con que yo estoy comparando a Hitler con Metele, nadie de acá. metele para adelante. Pero cuando la situación económica está tan mal y hay tanto descreimiento de la clase política, puede ganar cualquier loco las Aparecen elecciones. estos tipos. Totalmente. Y capaz. Bueno, a ver un momento. Él saca a la Alemania Claro. del pozo en que estaba metido en que estaba metida el país en sí, que en realidad era después crea el Tercer Reich. Claro, Pero era la República de Weimar. La República de Weimar. Exactamente. Ahí está. Y él la saca del pozo a la Alemania y la pone próspera. ¿Qué te parece? Y la pone en funcionamiento. Y ahí es donde el tipo enloquece y dice, si logramos esto, y arrasemos con todo, ¿viste? Totalmente. Hay que Metamos en la bolsa todo. Hay que recordar que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. La perdió. Y la perdió Sí. de una manera muy humillante. Fueron malos ganadores los ganadores. Se ensañaron con Alemania de alguna manera. Le implantaron algo que no se le había hecho a ningún país nunca, que era la prohibición de tener ejército. Todas cosas que minaban la moral patriótica del alemán. Parecía, hablando... Los forros de Europa quedaron en un momento, ¿viste? Sí. Francia tenía colonias, Inglaterra tenía colonias, todos tenían colonias, Alemania no tenía colonias y estaba cada vez más chiquito como país. La hiperinflación que había en Alemania creo que es emblemática, la de que vino después de la guerra. Impresionante. Dicen que la gente llevaba carretillas de billetes. Carretillas de billetes Sí. para comprar un Bueno, kilo de pan. en la era moderna, si lo queremos llamar así, porque también eso era la era moderna, pero la era más moderna, Más moderna, más contemporánea. pasó en Venezuela, ¿no? Claro, Cuando para comprar, claro. no sé, un kilo de pan necesitabas llevar un bolsón lleno Sí, de billetes. ¿no? imagínense lo que pasó en Venezuela hace poco, pero más todavía, porque dice que era peor todavía Claro. el nivel de tipo de cambio. Sí, Era sí, como el No 99. existía la moneda, no existía. No existía. El marco alemán no existía. No sé si el nombre era el marco alemán. Yo llegué en el banco. Marco Corona, no me acuerdo mucho. No, marco alemán era. ¿Era ahí en ese momento ya? Sí, Deutschmark era. Claro, pero digo, en los años 20. Esa es la duda que tengo. Ahí, esa es la duda que tengo. ahí no te puedo. Porque otro término es corona en algunos lugares. Pero corona es para países que tienen corona, calculo, ¿no? Bueno, coronas tenía. Suecia tenía las coronas suecas. Claro, pero es una monarquía. Claro. Claro. Las coronas. A ver, ¿qué otro había? ¿Qué otro país No había? sé si Noruega la tenía en algún momento. O Dinamarca. Pues sí, las coronas. No, Dinamarca. No me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Claro, claro. De las coronas suecas sí me acuerdo. Claro. Porque nosotros teníamos moneda. Manejábamos distintas monedas. Y teníamos efectivo en moneda de Qué lindo. marcos, sí, marcos alemanes. Bueno, yo hablo, Era yo hablo de cosas que vi, Era una divisa el marco alemán. por supuesto, hasta que se unificó con el euro, euro, con el euro. que no le fue tan bien, ¿no? Europa con el euro. No, capaz Después- Alemania sí, pero el resto... Probablemente. Sí. Bueno, lo que pasa es que Alemania justo en ese momento tuvo a una locomotora impresionante que fue Angela Merkel, ¿no? Que dominó, digamos, la escena, yo te diría, no sé si mundial, pero que dominó la escena europea durante ¿cuántos años? No, claro, estoy de acuerdo. 15 años, Sí, mínimo, sí. por lo bajo. Sí, porque no siempre como gobernante ella, pero es su partido y como Ella fue una canciller, mujer. como... Y un ejemplo, ¿eh? Porque la verdad que fue una mujer de la cual después no se habló, no Ah, a nivel corrupción, decís. No creo. no se mencionó nada nunca. Se retiró, dio la zurra, se retiró y no. Pero la puso a Alemania en una posición, bueno, de potencia, ¿no? Después de haber pasado por todo lo que pasó, de haber pasado 2 guerras mundiales, de haber quedado devastada, absolutamente devastada, dividida, Bueno, dividida. Claro. Eh, Pero Alemania levantó una barbaridad en los 90 con, Los 90. con la caída del muro muro, de Berlín. con la reunificación y con el euro, como bien decís, en el 96, Claro. 97, no sé cuándo fue lo del claro, euro, sí. 96, que algunos decían que era pedir de Alemania el euro. ¿Por qué? Por el tipo de cambio que quedaba. Países muy pobres no les convenía adoptar ese tipo de cambio. Alemania era un país industrial. El país industrial. Entonces terminaban habiendo como se dice, un desbalance en los términos Es de una intercambio. potencia- es una potencia Como se- industrial. Pero, por Además. favor, siempre lo fue. ¿eh? Siempre lo fue. Porque el primer auto, no sé si el primer auto, pero el primer vehículo Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, tenemos varias cosas para nombrar. Bueno, Alemania. está bien. Yo siempre digo que a mí, que mi pasión que son los autos, digamos, el auto
más estilizado es el italiano, ¿no? Seguro, seguro. El Ferrari, el Lamborghini, el Maserati, el Alfa Romeo, pero el Audi, BMW, no tiene nada que envidiar. El Mercedes-Benz mucho menos. Son fierros. Mucho menos, ¿no? Mercedes, que símbolo de elegancia y prestancia también. Prestancia, ¿no? Claro, y no te dejaba pata nunca. Calidad y siempre arrasaron en las competencias, ¿no? Fíjate lo que está pasando ahora mirá lo que está pasando ahora con la Fórmula 1, con Mercedes y Kimi Antonelli, ¿no? Y Russell, ¿no? Que están. Kimi Antonelli es una cosa impresionante, que yo creo que va a ser el campeón del mundo de este año, sin lugar a dudas, ¿no? Le va a costar un poco porque se le están acercando. Sí. Está muy fuerte Hamilton con la Ferrari, pero yo creo que Kimi Antonelli va a ser el campeón. Sí, para mí también. Es muy difícil, le tiene que salir muy mal las cosas, muchas carreras. Se tiene que equivocar mucho y no lo veo, lo veo equivocándose. Hasta saliendo tercero, una cosa así, en varias, ya está. Ya lleva ganadas como 6 carreras, 7 carreras. Pero bueno, volviendo a aquel momento del mundo. Sí. Nos quedamos. Mira, acá me dice Jorgito, sí. Jorge de Sousa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias, gracias por apuntar siempre. Buenas, Jorge. Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y la República Checa tienen coronas. Mirá vos, yo me acordaba que había otros. Ahí está, repito, Suecia, yo lo había dicho, corona sueca. Noruega, Dinamarca, Islandia y la República Checa. Noruega y Dinamarca los nombré. Ese es un dato que nos está pasando. Pero República Checa me mataste Jorgito. porque al ser república y que tenga la corona ya es disonante, al menos, claro. ¿no? Porque república es lo contrario a corona. Totalmente. Si vamos al caso, ¿no? Sí. Yo todavía no entiendo cómo en los tiempos que corren del mundo puede haber reyes, puede haber... Mirá, sí. Es una cosa que la verdad que no es Suena raro, ¿no? Suena muy raro. Entendible, ¿no? Yo solo lo entiendo por el lado de estas monarquías tan simbólicas que son las europeas ahora, ¿no? Por ese lado lo puedo entender más, porque digo, bueno, es un simbolismo, es como si fuera tener un embajador que no cambia acorde al partido político que gobierna. Entonces tenés cierta estabilidad en la imagen que das ante el mundo, ¿no? Exactamente. Como si fuera, viste que siempre se habla de Brasil como que Brasil tiene políticas de Estado que no las varía tanto, no importa quién gobierne. Que capaz gobierna Bolsonaro o gobierna Lula, pero no cambian algunas cosas. Porque políticas de Estado. Son políticas de Estado. Bueno, el caso más típico, Alejandro, de Sudamérica es Perú. ¿Cuántos cambios políticos tuvo Perú? Políticos. Mira, debe ser menos peligroso caminar por Caraza desnudo a las 4 de la mañana que ser presidente de Perú. Yo creo que sí, porque en cualquier momento te voltea. En cualquier momento te voltea. En Caraza me parece que capaz vuelvo. Capaz vuelvo sin que me voltee. En Argentina. Bueno, está bien. Lo digo, Caraza, lo digo con amor, porque yo he ido a Caraza muchas veces. Para los que no conocen la zona, Caraza es un barrio que está acá muy cerca nuestro. Sí, donde viven un par de amigos míos y por eso bromeo. Un par de amigazos. Todos conocemos gente de Caraza. Sí, y toda buena gente. Pero los amigos nuestros sí. Hay de todo. Hay de todo en Caraza. Hay de todo, yo ¿no? paraba en una parrilla en Caraza. Era de Anfunes y San Vladimiro, casi. Sí, claro que sí. Era una estación de San Vladimiro, la otra de Marco Avellaneda. Claro. Estamos hablando de geopolítica zonal, geopolítica zonal. Y era una estación de servicio que ya no funcionaba y pusieron una parrilla en la estación de servicio. Y yo te juro que comíamos, nosotros que éramos los laburantes de ahí, yo estaba haciendo un trabajo en una obra, los policías en una mesa y los chorros en otra. Yo miraba y decía, ¿cómo puede ser esto? Divino. Cada tanto alguno decía, me alcanzaba la bebida, se conocían todos. Porque eran chorros, Juro que eran chorros. Que eran chorros, de verdad. Y le fui a preguntar. Eran pibes chorros. Eran pibes chorros, en serio. Le fui a preguntar a uno que era del barrio y me dice, sí, hay un par que los conozco. Bueno, mira. Hay un par que los conozco. Bueno, mira, Ale. Vos sabés que yo tengo... También voy a la localidad de San Vicente, ¿no? Y allá, y creo que es una particularidad de toda la provincia esto que estás diciendo vos. Te ponen policías de la localidad a cargo de las comisarías de la localidad. Ok. Entonces, son todo del barrio. te saludan.
Como diría un italiano, siamo tutti compagni. Siamo tutti compagni. Ahí está. Sí, es un tema. Friends will be friends, ¿no? El tema de... ¿cómo era? Amigos Sí, son con los Carlín Calvo y Pablito Rago. Amigos son los amigos. Sí, ¿de verdad? Claro. Y yo lo pude poner a prueba, no voy a dar nombres porque bueno, no viene al caso. Pero a mí me ha pasado de que han entrado a mi casa afuera y está un comisario con el cual yo tengo mucha confianza y se hizo presente en mi casa, en la tranquera de mi casa, porque me filmó y me mostró y me dijo estoy acá y no puedo avanzar porque la calle está anegada y qué sé yo, y le digo pero entre porque yo por la cámara los estoy viendo que están atrás de mi casa, no puedo entrar. Entonces yo después razoné y dije, claro, los conoce, ¿qué pasa si se encuentra con los tipos que él conoce del barrio? Porque la poli sabe todo. Claro, ¿cómo responde? Si hay alguien que sabe todo, es la policía. Y para eso están, claro. Para eso está. Entonces, ¿qué pasa si el tipo que está ahí escondido lo sorprende, le tira, o el oficial de policía se tiene que defender? Claro. Es un tema. Es un tema terrible. Entonces, ¿cómo podés poner gente del propio barrio? Uh-huh. ¿Cómo podés poner oficiales de policía a cuidar el barrio del propio barrio? Claro. Que viva en el mismo barrio, porque el tipo vive a la vuelta mío. Vive a una cuadra y media donde vivo yo. Sería mejor hacer como unos traslados, ¿no? A ver, trae gente de Moreno. Claro. Y gente de Lanús, mandala a Marcos Paz. Claro. Y gente de Marcos Paz, mandala a, no sé, qué sé yo, a Caraza. Claro. O sea, que no se conozcan. No Me parece que sería la manera de... Pero bueno, por lo menos por un tiempo, ¿no? Las cosas no hasta están, que se empiezan a conocer. Hasta que después empiezan a... Sí, bueno, viste que eso pasó con los árbitros ingleses de Argentina. Llamaron un grupo salgamos de esto que... Sí. Ya hablamos mucho de chorro, vamos a hablar de árbitro ahora. Trajeron árbitros ingleses porque había mucha corrupción arbitral. La AFA trajo un conglomerado de árbitros ingleses. ¿Cuándo fue eso? Y serán los 50. No estaba el benemérito don Julio. No, obvio que no. No, obvio que no. No, fue hace mucho. Es esas cosas que habla Alejandro Fabri. Sí, un genio. Un genio total, un genio, lo amo. Un genio. Y decía Tiene que unos libros sobre fútbol impresionantes. Sí. Y decía que el primer año anduvieron muy bien. El primer año casi se va al descenso Boca. Claro. Empezó a pasar cosas raras. No había trenza. No había trenza. Al otro año ya los empezaban a invitar a comer asado a los ingleses, le doraban los chinchulines, ¿viste? Decían, somos amigos ahora, ¿viste? Ya le cobraban a favor. ¿Cómo te gusta la carne? Claro. ¿Qué vinito tomás, no es cierto? Ya al inglés le gustó ser amigo de algunos poderosos, ¿viste? Pero increíble. Al principio no conocían a nadie y cobraban honesto. 100% honesto era. Una vez me lo dijo un alemán en Villa Giardino, en Córdoba, ¿no? Sí. Por una circunstancia particular, el tipo era muy riguroso con el horario y bueno, mi hijo era muy chiquito, entonces lo dejamos durmiendo y yo digo, bueno, déjalo que duerma un rato más y bajamos a desayunar y él se despertó a las 10 de la mañana, entonces voy y le golpeo la puerta. El desayuno era de 7 a 9 de la mañana. Okay. Y yo le golpeé a las 10. Salió el alemán y me dice, sí. Y digo, una taza de leche con una media luna. No, me dice. Pum, cerró la puerta. Epa. Bueno, ¿te imaginas? El taurino cómo reaccionó. Pero dije, bueno, estoy de vacaciones, vamos a tomar un café con leche por ahí. Por ahí. A los 10 minutos viene, con la taza de café con leche y la media luna. Dice, hay un horario, tiene razón. Tiene razón, digo, usted tiene mucha razón. Claro. Bueno, yo que soy un tipo riguroso con la hora. Claro, él tenía razón. Pero era mi hijo, se trataba de mi hijo, entonces mi hijo tenía que desayunar, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y si hacía falta venir a buscarlo a Buenos Aires, como en algún momento se mandaban los diarios de Buenos Aires a otro lugar del país, yo mandaba a buscar el desayuno para mi hijo a Buenos Aires, ¿viste? Claro. Bueno, como todo padre, ¿no? Y a los 2 o 3 días me pongo a hablar, tipo muy agradable, muy educado, un alemán, alemán. Y digo, decime una cosa, digo, ¿cómo te adaptaste a esto? Y es muy divertida Argentina, me dice el tipo. Digo, pero el otro día
me dio a entender que había que ayornarse Claro. a cómo era la Argentina. Claro, ¿no? claro. Digo, porque ustedes tienen una forma de ser muy rigurosa, muy rígida, muy Puntual. muy alemán, Alemán. claro, ¿no? Que es distinto a todo, muy alemán, ¿no? Y se reía y me decía, no, dice, esto hay que adaptarse, dice, si no, claro, viste, fracasaba el negocio. Totalmente. Porque si no Muy divertida Argentina. muy Qué divertida. linda frase. Así nomás me dijo, esto es muy divertido. Un me dijo. análisis Digo, muy alemán. ¿cómo te acostumbraste a esto? Y es muy divertido, me dijo. Por todas estas cosas, ¿viste? Por todo lo que hablábamos el otro día del masomenismo, ¿viste? Sí, Todo sí. masomé. Bueno, las 9, Sí, 9 y estamos con media. alambre, es una frase nuestra. 9 y media, Claro. 10, ¿viste? El argentino no es puntual para nada. Para nada. Casi que hacemos una loa a la impuntualidad. Totalmente. Es como diciendo, no voy a llegar a las 9 cuando me No, dijeron. claro. El único boludo que voy a estar solo Claro. ahí voy a ser yo. ¿No? Es como que ya empezás a juzgar A darte- todo. a darte manija. A darte manija como voy a estar yo ahí esperando, fue un Si frío. no te van a llegar todos tarde. Llego a las 10 y todo el otro dice, yo llego a las 10 y media, si otro boludo va a llegar a las 10. Y la fiesta arranca a las 12. La fiesta arranca a las 12. El que fue a un recital underground sabe que era terrible el tema de los horarios. Te citaban a las 10 de la noche y la banda tocaba a la 1. Con suerte tocaba a la 1. Y cuando le preguntabas al músico amigo, che, ¿y ustedes cómo están en la lista? Sí. Y todavía no sabemos, nos pusieron último, vamos a pelear para estar en el medio. Uy, las 6 de la mañana no me voy de acá. ¿Viste? Ya decía, yo vengo a ver a mis amigos. Y tocaban último. Y tocaban último. Y no y se vos estabas sabía. ahí de las 10 de la noche. No, y bueno, Pero son cosas que de pibe te lo bancás, Bueno, pero ahora de grande me voy. forma parte de la idiosincrasia argentina, Sí. ¿no? En el mundo, ¿cuántos países hay, Ale? Vos que sos Y tenés una compu en la cabeza. yo no me acuerdo, pero algo así como 220, 200. una cosa así. ¿Sí? Sí. Bueno, y Argentina. Y Argentina. Y Argentina. Claro, no te inventamos los países. Hay 200 y pico de países y la Y Argentina, que es un tema aparte. Claro. La Argentina es una cosa totalmente distinta a todo lo que vos ves en el mundo, ¿no? Absolutamente distinto. Acá todo es diferente, no sé por qué todo es diferente. Pero bueno. Cerramos el tema de la Segunda Dale. Guerra porque no Dale. terminé de decir una Dale, cosita por favor, nomás, un por detalle favor, dale. menor. Los alemanes fueron hasta con ropa, no con ropa apta para pelear en invierno, Sí, incluso, señor. considerando que iban a durar poco tiempo ahí y que en el peor de los casos iban a robar, Sí. ser ayudados por la población local y todo. Y de hecho había un plan alemán de algún modo liberar, con todas las comillas posibles, a las distintas etnias que se iban cruzando de la Unión Soviética para ganarse al nacionalismo de esas etnias. Sí. El caso más emblemático, Ucrania. Sí. Cuando entraron a Ucrania, muchos los recibieron como liberadores a los alemanes porque eran los ucranianos antirrusos, Del sometimiento ruso. del sometimiento ruso. Del Más- estalinismo. Sí, pero también, ni hablemos del sistema político, que también, pero hablemos de un tema nacional que viene de larga data, que es que la Ucrania oriental fue más rusificada históricamente y la Alemania occidental fue más polaquizada. Bajo dominio polaco estuvo durante 100 y pico de años. Y eso hizo que se mirara con... La Alemania Oriental. No, perdón, A ver. Ucrania. Ucrania. Ucrania es un país grande. Muy grande. El más grande de Europa si sacamos Rusia. Sí. Entonces, la mitad de Ucrania era bajo mandato ruso mucho tiempo y la otra mitad mandato polaco. Ucrania no existía como país. Era un territorio. Mi abuelo, que era ucraniano, era polaco legalmente en un momento. Y luego fue soviético legalmente por un momento. No existía Ucrania como nación. existía, claro. Entonces muchos tenían una visión muy occidental y antirrusa y lo recibieron a los alemanes con beneplácito. Claro. Eso lamentablemente para los ucranianos duró poco cuando vieron cómo los alemanes trataban a la población local. No con mucho amor, que digamos. Y no como liberadores, sino más que nada como manipuladores, sometedores. Sometedores sí. de no un pueblo que ya estaba castigado, que ya estaba... Exacto. Exactamente. Y a la primera de cambio no tenía ningún problema en borrar una aldea entera y matar a toda la aldea. De hecho, mi abuelo me contó que le mandaron una carta. Él vino acá en el 39. Él hizo el servicio militar en Polonia. Y un polaco le avisó, che, está Alemania por atacar Polonia. Y te van a llamar a vos como reservista. Tipo grande, pero reservista todavía. Sí, sí. Andate con tu familia porque esto 6 meses más no dura, ¿eh? Así se corría la bola ya. Mirá. Él se fue, se vino para acá
Y al toque invadió Polonia Hitler. Hitler. Bueno, y bueno, y Fue el primer fue la primera invasión. El comienzo de la Segunda fue Guerra Varsovia, Mundial. ¿no? Cuando se crea el gueto de Varsovia. Sí, podemos decir que empezó antes la guerra porque Checoslovaquia había sido invadida ya, pero nadie saltaba por Checoslovaquia. Por Polonia saltaba. Lo importante fue Polonia. Claro, como diciendo, bueno, basta, esto si seguimos dejando que avance, nos come. Claro. Entonces le declararon la guerra rápidamente. Inmediatamente. Claro. En Polonia estuvieron aparte del gueto de Varsovia, estuvo Auschwitz y Treblinka. O sea, los peores campos de concentración estuvieron en Polonia, porque la población judía de Polonia era enorme. Era enorme. De hecho, como dato triste, Polonia quedó como el país más católico del mundo, en la actualidad, ¿eh? El país más católico del mundo es Polonia, por la limpieza étnica que se hizo también, porque antes la gran minoría eran judíos. Increíble, qué bárbaro. Qué barbaridad lo que estás contando, ¿no? Eso, son datos que a veces se olvidan, pero hay que refrescarlos. Y bueno, ante esta situación... Bueno, dio un papa, ¿no? Dio un papa que Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, que gobernó la Iglesia Católica desde el 90 y... No, perdón, 78. ¿qué estoy diciendo? Del 78 al 2003. 2003-2004, no me acuerdo cuándo murió. ¿Hasta cuando apareció Bergoglio? No, Ratzinger. Sí. Fíjate. Benedicto XVI, si vamos al nombre del Claro, Papa. pero vos fíjate, hay que analizar un poco esto, ¿no? Porque vos fíjate que hubo un papa polaco y después vino inmediatamente un papa alemán. Alemán, qué increíble, ¿no? Ya que estamos hablando del tema, ¿no? Complicado, ¿no? Sí. Que hay que desmenuzarlo todo eso. Sí. ¿Por qué se dan esas cosas, no? ¿Por qué primero un papa polaco, que era un momento del mundo muy complejo, cuando se da la guerra de Malvinas, la guerra de Chile, por el canal de Beagle, la guerra por las Islas Malvinas, que ahora están otra vez en la palestra después del Mundial, no sé, bueno, la caída del muro de Berlín, estaba con el Papa Wojtyla, o sea, se da, vos fíjate, un papa, porque, a ver, yo no sé qué opinas vos, pero mi opinión es que el Papa es el político más importante del mundo. Primero que es un jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado. Totalmente. Y después creo que es el político, me parece que es el político más importante del mundo, ¿no? Sí, podemos citarlo, ¿eh? Me parece. Si nos vamos a Wojtyla, si nos vamos a... No, pero está bien, como investidura. A Juan Pablo II, que fue un tipo que generó una, digamos, no sé si llamarlo una revolución, pero fue un tipo disruptivo dentro de la Iglesia. Totalmente, no se puede negar eso. Porque paró guerras, porque ayudó a la unificación de Alemania, a pesar de que Alemania había atacado a su pueblo. Totalmente. Había invadido, como bien dijiste vos recién, ¿no? Había invadido a su pueblo. El tipo olvidó todo eso y buscó la unificación cuando se cae el muro de Berlín, porque él también participó en eso. Sin lugar a dudas. Seguro que sí. Ya hablamos del sindicato Solidaridad o Solidarnosc. Con Lech Walesa. Con Lech Walesa. Sí, claro. Y todo eso tiene que ver con la elección de un papa polaco en ese momento. Exactamente. Y después inmediatamente vino un papa alemán. Sí. Que era el teólogo, era el ideólogo. Más conservador, mucho más conservador que Wojtyla. Mucho más conservador. Muchísimo más conservador. Y bueno, nos encontramos con estas cosas que uno muchas veces dice, fue un polaco, después un alemán, después un jesuita, después ahora un americano. Ahora un yanqui, sí. Esto sí es una novedad. Pues fíjate que... Porque acá sí que eligieron de un país que no es mayoría católica, que es mayoría protestante. Así que sí, eso es lo raro. Alemania está bien, capaz también está dividido entre protestantes y católicos Alemania. ¿Cómo lo analizás desde el punto de vista teológico eso? Es difícil. Teológico no sé. Es complejo. Político podemos analizarlo mejor, quizás. Porque podemos decir que Wojtyla era necesario para la época de la Guerra Fría, pero quizás ya en ese mundo post-Guerra Fría era más importante un alemán. Un alemán. ¿No? Digo decir, ya había quedado de modé el polaco quejoso, porque ya no había tantos motivos, ¿no? Si se quiere. Ya la Guerra Fría había quedado sin efecto. Exactamente. Ya la amenaza, si me tiraste tiro, si mirá que el botón rojo, yo también tengo el botón rojo. No era la misma. Era una situación en la que Rusia se estaba queriendo acercar a Occidente. Exactamente. Se quería occidentalizar, con Boris Yeltsin. ¿no? Porque ¿no? Boris Yeltsin.
Y después vino... Después vino Putin. Antes estuvo... el que tenía la marca. Mikhail Gorbachev. Pero eso ya era la Unión Soviética todavía. Que muchos dicen que Mikhail Gorbachev era un enviado de la CIA, ¿no? Bueno, nadie hizo más... ¿Es el que produce la perestroika? Tal cual, la perestroika y la glasnost. La glasnost. O sea, la apertura y reestructuración, quiere decir esas dos palabras en ruso. Sí, algunos dicen que sí. Yo creo que hubo cosas de la CIA metidas ahí y que él tenía buena voluntad. Pero un poco también lo manejaban a él porque no tenía tanto poder. No fue un secretario general, podemos decir claramente. Fue de transición. Claro. Y empujado por un grupo político, por un grupo grande. Un político de transición, ¿no? Dicen que las mujeres tuvieron mucho que ver con la caída de la Unión Soviética, porque las chicas, cuando se empezaron a enterar todas las cosas que había en Occidente, las medias de lycra, los lápiz de labio, todas esas cosas, cuando viajaban los hombres, los diplomáticos, y le traían regalo de afuera, decían, ¿por qué no podemos tener esto acá? No. Y mirá, ahí están pasando los bomberos. Los bomberos. Por aquí. Sí, muy cerquita. ¿Qué habrá pasado? Dice que le molestaron, le hinchaban bastante a los muchachos que gobernaban, a los viejos que gobernaban la Unión Soviética, y veo que les empezó a parecer interesante la idea, al menos. Después también decían que en la parte, digamos, oriental la pasaban tan bien que cuando se tiró el muro de Berlín todos salían corriendo para Occidente, ¿no? Ah, bueno, no. Y querían Coca-Cola, y querían McDonald's, y querían Ford Motor, y querían... No, por supuesto que no. Por supuesto que la gente quiere probar lo bueno. Por supuesto. Claro. Independientemente de que Alemania Oriental no estaba tan mal como quizás podemos decir otros países socialistas, como, qué sé yo, Bulgaria vivía mal, pero Alemania Oriental eran alemanes a la larga, Sí. Tenían buena industria, algunos hasta hoy en día, los más viejos de Alemania Oriental, anhelan como una nostalgia de esa época socialista, pero por la tranquilidad que había. Sí. Porque como diciendo así, no teníamos tantas cosas, pero yo iba, sellaba unos papeles, charlaba, me tomaba un vodka, me volvía a la casa. No, como que había un pace. Sí, había una calma distinta, chicha muy... porque no había competitividad entre las personas, ¿no? Claro. Entonces eso generaba que... Había un estándar social, claro, que no es lo que pasa con el capitalismo, ¿no? Claro. El capitalismo es consumismo, es consumir y consumir y consumir. Vos te dormís y te pisan. En cambio ahí, con que no hables más del gobierno, te acomodabas. Vos te tomás a la vereda y decís, se cambió el auto. Claro. Está pintando la casa. Eso te incita a decir, ¿por qué no me lo compro yo? Claro. ¿Por qué no lo hago yo? Claro, en cambio, si ahí son todos medio parecidos, salvo los más jerarcas, dice, bueno, mientras... ¿Vos te acordás cuando nos mandaron a la Argentina los Lada? El auto Lada. El Lada es el auto ruso. Y después nos mandaron también el Niva, que era una camioneta, bueno, a mí porque me gustan los autos, ¿no? Pero eran unas camionetitas tipo Jeep, tipo Vitara o Suzuki Vitara, ¿viste? Así que sé yo, de 4, eran vehículos para la nieve. Si en Rusia hay algo de nieve, ¿no? Sí, ¿qué te parece? La estepa rusa, bueno. Y nos mandaron esos autos, después nos mandaron unos autos también que eran muy parecidos al Renault 12, también Lada. Y acá los taxistas estaban muy contentos porque decían, qué bueno, estos autos baratos. Cuando iban a poner una puerta del Lada al Renault 12, era igual, pero no. Nada más que tenía otra tuerca. Claro, no, tenía otras medidas, ¿viste? Sí, ya sé. Eso pasó en la década eso pasó en los 80. En los 80, los Lada. Claro, Alfonsín. con Alfonsín, exactamente. Hubo mucho intercambio comercial y con Cuba. Sí, es verdad, tengo las revistas Humor de esas épocas. ¿Viste? Y bromeaban bastante, de hecho bromeaban con los regalitos que le iba a llevar a Argentina a la Unión Soviética. ¿Viste? Y uno era un mate con la cara de Stalin, que decía, y ahora tomando este mate van a saber lo que es una purga. Buen chiste, buen chiste. Chiste político para los que saben de la historia. Es muy bueno. Jugando con las purgas estalinistas, ¿no? Con lo que fueron las purgas de Stalin, de que los comisarios políticos. Básicamente limpiaron el partido y hubo un montón de ejecuciones en un momento. Los comisarios políticos. Claro, pero entre los propios jerarcas fue el ataque. Totalmente. Fue algo para estudiar, digno de esto. Los famosos juicios de Moscú, así se llamaron. Se llamaron de esa 36 forma. Y 37.
Claro, ¿ves? Ante esta situación, por eso todo está relacionado con todo. Ante un Hitler que veía... Escuchen a Alejandro. Ante un Hitler que veía cómo se desangraban entre ellos mismos y cómo Stalin ejecutaba al general Tukhachevsky, que era el mariscal que había peleado en la guerra civil, en la revolución rusa, o sea, era un héroe, parecía. Contra el zarismo también. Contra el zarismo también. A ese ejecutaban como aliado alemán en secreto. Decían, estos son unos boludos, estos se están matando a los mejores milicos que tienen. Nosotros esperamos en el momento cuando menos se la esperen, se la damos. Están descabezados como ejército. Claro. Dicho y hecho. Ante situación del ataque dicen que Stalin estuvo recluido 3 días en su dacha. Dacha sería como algo así como su casita de fin de semana. Como ¿no? era la casa que tenía Hitler en los Alpes suizos, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está, buenísimo. Buen paralelismo. Dice que estuvo ahí recluido pensando que lo iban a venir a detener y a ejecutar a él. Claro. Porque ante la conmoción de que los nazis entraban como Pancho por su casa, le iban a echar la culpa a él por descabezar al ejército rojo. Claro. Y por no hacerle caso a los espías que decían están por atacar. Ya están por atacar a Alemania. Dice que no, que le vinieron a decir, ¿qué hacemos, jefe? José, ¿qué hacemos, José? Pepe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, José? Y ahí dijo, bueno, vamos a pelear, ya está. Y ahí como que se revitalizó y dijo, ya está, estamos en la guerra, Ahí está la batalla de Stalingrado. Claro. Y la de Leningrado también, ¿no? El sitio de Leningrado. La resistencia rusa fue impresionante. Y hay escenas en la del francotirador. Enemigo al acecho. La película que nosotros hemos citado en más de una oportunidad con Ed Harris, ¿sí? Y que no podía retroceder el soldado ruso, porque era ametrallado. Fue un decreto de Stalin. No podía retroceder. El tipo, aunque si no daba la vida en el frente, daba la vida en la retaguardia. Claro, o sea, era mejor darla en el frente. En el frente. Cuando volvían, había orden de ametrallarlo. Sí, fue terrible eso. Pero eso no quiero defender la medida, simplemente quiero ponerme en esa época. Todo hay que ponerlo en su contexto. En su época. Era una guerra de vida o muerte. Esto es lo mismo, Alejandro, yo he tenido discusiones, perdóname que te interrumpa. Sí. Cuando tratan a Cristóbal Colón de genocida. No podés tratarlo de otras cosas, pero de eso no. Podés analizar la cabeza de esa persona hace 500 años. Claro. El mundo era absolutamente otra cosa. Por favor, se debatía si los aborígenes tenían alma o no todavía. ¿Qué genocidio me hablas? Claro, o sea, todavía había dudas de si éramos la misma naturaleza. Entonces, cada cosa hay que verlo en su contexto, en su momento, en su época, en su tiempo, para analizarlo y decir, bueno, sacar algún tipo de conclusión. Pero no aquello traerlo a hoy. Con los derechos humanos, claro. Mismo el apartheid en África. Totalmente. O con Mandela, o no sé, o lo que hablábamos el otro día con el tema del jazz en Conexión Clásicos ayer, cuando decíamos que eran canciones eran canciones de protesta contra el racismo que existía en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces cada cosa hay que verla, me parece, en su tiempo, en su contexto. Eso no significa decir que todo lo que hizo Cristóbal Colón estuvo bien. Simplemente juzgarlo con las leyes que había en ese momento. Que de hecho fue juzgado, ya que estamos, Cristóbal Colón fue juzgado con las leyes de la época, porque Cristóbal Colón estuvo preso en España. O sea que hay cosas para criticarle hasta con las leyes de la época, digamos. Trata de esclavos, haberse acomodado unos mangos que eran para la corona, ¿no? Las carabelas venían llenas de tipos que habían de expresidiarios, se le armaban motines a bordo entre los tipos. Era un contexto de época muy complejo. Qué gente que debía viajar ahí, ¿eh? Lo peor de esa época. Imagínense la brutalidad que tenía esa gente. Es lo que hizo, sin leer, sin escribir. Es lo que hizo Castro cuando en los 60, que eso se ve en la película Scarface, sí. Fines de los 70, principios de los 80. Que le manda toda la mugre
digamos, toda la resaca. Sí. Y hace, está bien, se quiere animar, no sé, pero... Claro, vos. había disidentes políticos y había tipos que estaban perseguidos por la justicia, no por ser disidentes políticos, por No, ser terribles los delincuentes. perseguía el Código Penal. El Código Penal, claro. No es que era Los perseguía el todos Código los Penal. presos de Cuba eran por pensar distinto. No, los perseguía el Código Penal. Había proxeneta, De narcotraficante, de todo. Eso se ve había. muy bien en la película Sí, Scarface, ¿no? Lógico. Ahí está. Lógico, tal cual. así que Es siempre- muy bueno eso, es muy bueno. Y Diplomato de color, Australia se fundó también así. Australia era una cárcel. Era un presidio. Era un presidio inglés. Era un presidio inglés. Y hoy es una potencia. Qué increíble, hay que darle tiempo. A los presidiarios ingleses hay que darles tiempo. Sí. En 200 años te ganan medalla en natación en Australia, ¿no? Pero bueno, fue un proceso. Impresionante. Tienen hasta un australiano campeón del mundo de Fórmula 1, Alan Jones. Claro. En el 81. Ahí está, no sabía eso, no sabía. Claro. Bueno, A ver, perdón, en el 80. En el 80, Alan Jones, australiano, fue campeón con Williams de Fórmula 1. Perfecto. Fíjate vos, dieron hasta un campeón del mundo de Fórmula 1. Hubo muchos deportistas australianos, ¿eh? Leighton Hewitt, Hewitt, de tenista. el tenista. Iba a decir Cocodrilo Dandy, pero no era deportista, ni era de la vida real. Cocodrilo Dandy era... Que sacaba el cuchillo. El cuchillo, sí, exactamente. Y es una potencia. Y como vos bien dijiste recién, era, digamos, un lugar despreciado, Sí. porque ahí donde se lo desterraba, Se lo desterraba. se los desterraba a los presidiarios, a los delincuentes, ¿no? Y hoy es una potencia mundial. Hubo varias islas de estas. Australia es enorme, igual, es un continente prácticamente. Pero hay una isla que se llama Isla Pitcairn, donde bajaron a unos tipos que se amotinaron los ingleses. Se habían amotinado un grupo de tripulantes de un barco, Chau, los bajaron a todos en esa isla y los dejaron ahí para siempre. Y los tipos se ve que cruzaron a otras islas o caminan, no sé qué hicieron, pero sigue existiendo ese lugar. Bueno, espera, la isla del diablo de Napoleón. ¿Qué? Cuando lo destierran Cuando lo destierran, él va de preso a la isla del diablo. A la isla, sí. La isla del diablo, ¿no? Claro. Qué bien que trataban a los presos igual en esas épocas, ¿no? Sí. Porque el tipo era un mandatario. Perdiste, pero te llevaban Lo subieron- libros, te llevaban... Lo subieron a un barco, lo bajaron en una isla, le dijeron hasta acá llegaste. Y te ¿no? llevaban comida, te llevaban... Exactamente. Podías escribir algunas cositas, bueno. Era un exmandatario. Un exmandatario, Se era lo- muy bien tratado. Se respetaba esa investidura, ¿no? Sí, ven acá, digamos, argentinizado, teníamos Tenemos. la isla Martín García, ¿no? La isla Martín García, muy buen Ahí dato. lo tenés. Muy buen dato. Ahí lo tenés, Otra ¿no? isla, Hubo varios presidentes ahí, ¿no? Sí. De hecho estuvo Perón ahí, estuvo Frondizi. Frondizi estuvo detenido. Frondizi también Ajá. estuvo en la isla Martín García, que está acá frente al Tigre, a Buenos Aires, ¿no? Sí. Cerquita. Hoy en día compartida con Uruguay porque se unieron dos islas ahí. Ah, Había una isla al lado chiquita, mira. pero se terminó uniendo. mira, por una cuestión De bajada geológica o lo que sea, Sí. y ahora es compartida la administración. que hoy la geología tiene un trabajo, viejo, con todo lo que está pasando Podemos, en el Caribe venezolano, ya nos colombiano. estamos yendo, pero hablemos 5 minutos de eso y vamos cerrando Dale. con eso. Porque vos sé que estás apurado, porque No. tenés que ir a... No hay problema, tenés que ir a hacer otro programa. Metemos 5 minutos más. Complicado el tema, complicado el tema, digamos, Sí. en América del Sur, todo lo que es el Caribe. El Caribe se lo llama Caribe venezolano, Caribe colombiano, Sí. con el movimiento de las placas tectónicas. Tectónicas. Ahí Sí. está. Teutónicas son las alemanas. Ya me lo dijiste la otra vez y no me quedó. Tectónica. Sí, ya la otra vez me hiciste la corrección. Gracias. Las placas tectónicas en movimiento, que según explicaba el otro día un geólogo, al cual yo lo estaba escuchando muy atentamente por la televisión, dice que tienen un movimiento anual de 2 centímetros. De 2 centímetros. Y acá se produjo un movimiento de entre 8 y 10 centímetros. Y eso ya es determinante. Provocó ese desastre Claro, que provocó qué en locura. Colombia y que también provocó en Venezuela. Que en ¿no? Venezuela fue peor aún que en Colombia. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la extracción de petróleo? El espacio que queda cuando sacas el petróleo. Vos decís que puede tener que ver. Yo no sé si tiene que ver, porque la verdad que lo mío no es la geología, pero Ujú. cuando vos sacás el petróleo, que es una masa compacta, Claro. porque después hay que destilarlo, hay que trabajarlo, y le metes agua, porque se saca el petróleo y se mete agua. Claro. Casualmente hoy un ingeniero me lo explicaba, ¿no? Sacás petróleo y le metes agua.
para rellenar de alguna manera, ¿no? Y para no dejar el espacio Para no dejar el vacío, espacio para vacío. no dejar la caverna, para no dejar Claro. el espacio cavernoso. No lo había pensado así, claro. Claro, yo hace rato que lo vengo pensando esto. Digo, estará pasando, digamos, se estará venciendo, esas placas estarán, bueno, dicen que se desplazan, ¿no? Pero a lo mejor se van reacomodando, Claro. hacia abajo. Capaz algunas No sé, no me quiero meter en un tema que no conozco. Por supuesto, estaría bueno hablarlo, del esto, cual- investigar un poquito Investigar más. un poco, quizás Sí. para el próximo programa Sí. lo hagamos, porque es un tema, a mí me apasiona, es ¿viste? interesantísimo. Porque además la Argentina tuvo. ¿Te tocó vivir algún terremoto? No. Bueno, yo te voy a contar. A mí me tocó vivir 2 veces. Una vez en Chile, en Santiago de Chile, en el centro de la capital, en el hotel, 7º piso, tembló el edificio y me asusté. Y nunca me había pasado. Claro. Que vos estés sentado y de repente se mueve a todo. Vos te quedás quieto, no sabes qué hacer. Pasó. Salgo al pasillo, te lo conté la otra vez, estábamos fuera del aire. Y le pregunto a la señora que estaba limpiando, digo, señora, ¿qué pasó? Ah, un terremoto, me dice, un movimiento, no sé. Digo, ¿y más o menos de cuánto? Y de 7.3, 7.4. Digo, pero eso es mucho. Todos los días, me dice. Y siguió trabajando la señora. Y después me pasó en el edificio, el rulero que está en General Paz y Panamericana. ¿Viste el edificio redondo? Ah, que le decían el rulero, los Rulero. tacheros le decían el rulero, ¿puede El ser? rulero, color verde. Es color verde. claro. Que en una época, lo puedo nombrar porque ya no está más en Argentina, tenía el cartel del Lloyds Bank. Ahí va. ¿Eh? Ok. Que era el antiguo Banco de Londres, ¿sí? Ok, ok. Claro. Y también estábamos en el 6º piso, en la oficina, trabajando. Yo tuve que participar en la fusión de ese banco con otro banco más, con el Banco Patagonia, y tembló. Y la verdad que el miedo que te agarra Claro. es bravo, ¿eh? Estar sentado y sentir que Y eso que no. sentir que todo se mueve. Claro. ¿Viste? Y vos decís, ¿qué está pasando? Está viniendo abajo el edificio, ¿cómo es esto? ¿Viste? Estamos en un 6º piso. Calculá que es bravo, es muy complejo. Lo estaba mirando ayer. Claro, la gente que vive ahí está más acostumbrada, pero nosotros nos morimos de miedo. Llega a pasar eso acá, no sabemos ni qué hacer, ni cómo responder, nada sabemos. No estamos No preparados. estamos preparados para eso, ¿no? Sí, te dicen, ponete abajo de un marco Sí, de una pero puerta. hasta que te das cuenta de lo que está pasando, te agarra un pánico, una Pues, locura. ¿qué está pasando? Y Claro, capaz que y te el fin empieza del mundo, decís. a caer la losa, ¿viste? Te aplasta. Se me cae sola. A mí se me cae sola la losa, imagínate si hay un terremoto. Ni que hablar. La escala de Richter no es lineal, por eso también nos genera confusión. Claro. No es lineal, no es que... A ver, explica un poco eso. Y es logarítmica de alguna manera. Entonces, de 7.0 a 7.9 hay una diferencia enorme. Enorme. No es lo que uno intuitivamente dice, bueno, 5, después viene 6, después viene 7 y es lineal. No. Tiene que ver con otros factores que yo ahora no me acuerdo, pero entonces esos puntitos, ese 7.3... Juegan otras variables. Juegan otras variables. 7.3 a 7.8 es un montón. Es una diferencia Enorme. significativa para lo que tiene que ver con las edificaciones. Que puede generar un desastre Un como desastre, que provocó. o puede ser que que te salga la mina esta a decirte, un Sí, movimiento. sigo trabajando. Claro, la diferencia está ahí, en Yo punto. me quedé petrificado. en ¿viste? un decimal está la diferencia esa. Fíjate, bueno, esto pasó en México, si mal no me acuerdo, en la década del 80, después pasó en Colombia también, hubo un movimiento importante allá por los 90, y después el de Haití. El de Haití que fue terrible. El de Haití fue terrible, el de acá de Caucete de San Juan, a veces hay movimientos en Mendoza, en Chile, bueno, y esto que está pasando primero en Venezuela y a los 15, 20 días, un mes, ahora en Colombia. En Colombia. Bueno, Ale, gracias. Como Nos siempre. tenemos que ir, fue muy lindo, muy interesante. Bueno, la muchas gente gracias. seguramente se quedó con una ensalada mental No tremenda. importa, porque pero nos fuimos que desde la traten estepa rusa de... hasta Porque nosotros Caraza. nos vamos de un tema... ¿No? Por eso yo dije geopolítica zonal. Me encanta, Bueno, me encanta. entonces, vemos. no, gracias Alejandro, como siempre. Ahí se vale a terminar de procesar el programa, después subirlo a las redes. Y la música que escuchan de fondo es Honrar la Vida, ¿no? Ese tema maravilloso de Ladia Blasquez. Y nos estamos yendo. Estamos 21:11. Así que 21 horas 11 minutos, así se dice. Así nos enseña cuando nos enseña locución. Gracias por estar a todos de aquel lado, a los que nos aportaron datos, a Jorgito, bueno, tanta gente que nos escucha los jueves.
Y recuerden que el lunes de 20 a 21 en Radio de Todos, en el aire de Radio de Todos, así se dice, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina y para todo el mundo, Ricardo y Alejandro están haciendo Reconociéndonos. El miércoles volvemos con Conexión Clásicos, vamos a seguir hablando de jazz, ¿sí? Porque nos quedó mucho material para meter ayer y no nos alcanzó el tiempo. Y después nos vamos a ver seguramente otra vez el próximo viernes de 20 a 21 horas en Historias de Vida. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias siempre por estar ahí. Fuerte abrazo para todos. Que lo pasen bien. Chau, chau.